El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque se decían que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado a Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y desde afuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y hacen su voluntad. Esos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Palabra del Señor. Dice un viejo refrán que dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Qué quiere decir ese refrán? Tal cual, depende de las compañías, si son buenas uno es bueno, si son malas, malos. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos que teníamos amigos casposos? ¿Se acuerdan? Inquietos, necios, que cuando la mamá nos venía con ellos nos decía: ese muchacho no le conviene. Pero cuando uno llevaba a la casa a un muchacho decente, un nerd, cultísimo, de buenos modales, la mamá le decía a uno: ese amigo sí me gusta. Dependiendo de las compañías, o somos buenos o somos malos. Entonces, dentro de ese contexto, dentro del contexto de las lecturas, la pregunta del Señor es: como católicos y creyentes, ¿con quién vivimos? ¿Con el poder de Dios o el poder de Belcebú? ¿Con quién vivimos? Con el poder de Dios, ¿no? ¿Sí? ¿Nosotros vivimos llenos de la gracia del Padre o vivimos llevados por nuestro pecado? La gracia del Padre, ¿no? ¿Sí? ¿Nosotros vivimos fortalecidos en Dios o empobrecidos por el mundo? No, pues mejor ¿para qué vinieron entonces a misa si son santísimos? ¿Ustedes creen que uno a Dios lo puede engañar? ¿Y ustedes creen que viven con Dios o vivimos más con el mundo? Bueno, solo voy a hacer dos planteamientos para que cuando termine ustedes decidan si viven con Dios o no. Lo que el Señor nos dice es que si vivimos con Dios, pues lo primero que debemos tener como actitud de creyentes es una actitud de escucha a su voz y a su palabra. Y la gran pregunta es: ¿nosotros escuchamos a Dios o oímos a Dios? Escuchamos a Dios, ¿no es cierto?
Venga, entonces les hago preguntas sobre qué es la escucha. Si yo no escucho qué día nos van a cortar el agua y no recogemos agua para ese día, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Quedamos? Pues sí, ¿qué nos pasa? Ya sabemos que el hecho es quedar sin agua, pero ¿cuáles son las consecuencias? No podemos lavar la loza, no podemos lavar la ropa, los sanitarios terribles, y nosotros como no nos podemos bañar, ¿a qué olemos? ¿Cómo nos sentimos? Pero cuando uno no se puede bañar, uno se siente mal, ¿o no? ¿Sí? Y cuando nosotros no escuchamos a Dios, ¿cómo nos sentimos? Perdidos, ¿no? Cuando las noticias dicen pico y placa, para hoy placas pares, entonces hoy no pueden salir los carros 6, 7, 8, 9 y 0. Y yo no le puse cuidado a eso y saqué el carro en pleno pico y placa. ¿Qué me pasa? Lo multan, ¿no? Lo sancionan. Y cuando nosotros no escuchamos a Dios, ¿qué nos pasa? Nos sancionan. ¿Sí? Cuando uno va a clase y no le pone cuidado al profesor porque está cazando pispirispis o está pensando en la inmortalidad del cangrejo, está uno de cuerpo presente pero de corazón ausente, el día del parcial, cuando le preguntan lo que el man dio en la clase, ¿qué nos pasa? Nos rajan y perdemos la materia. Cuando nosotros no escuchamos a Dios, ¿qué nos pasa? Y último, cuando uno le dice a la persona, mire, hágame un favor, vaya al Éxito. Por las islas del centro están los empaquetados. Consígame un paquete de papas marca Margarita, sabor natural. Eso está costando 15,000 pesos. Y la persona va al Éxito, por falta de escucha va y le trae a uno es un paquete de yucas, que no es margarita, sino es de Frito-Lay. Cuando llega la persona, ¿uno qué le dice? Oiga, pero si le dije, le di la instrucción, lo único que me hizo falta fue explicárselo con plastilina, pero como usted no escucha, pues se equivocó. Cuando nosotros no escuchamos a Dios, nos pasa lo mismo. ¿Y qué diferencia hay entre oír y escuchar? Pues que el que oye le entra por un oído y le sale por el otro. En cambio, el que escucha se detiene, se pregunta, se cuestiona, aprende, obedece, y así a ciencia cierta, ¿sí le estamos obedeciendo a Dios? Porque si fuese así, ¿por qué nosotros vivimos sucios espiritualmente? Porque nosotros solemos a todo menos a Jesucristo. Porque nosotros vivimos de error en error, con sanción de sanción. Porque nosotros no hacemos sino rajarnos con nuestras decisiones, con nuestras opciones. ¿Por qué nos equivocamos tanto en la vida? ¿Realmente sí escuchamos a Dios? Lo oímos, porque nos entra por un lado y nos sale por el otro, pero escucharlo no lo hacemos. Y por eso vivimos alejados de Dios, empobrecidos, entristecidos, deprimidos, de racha en racha, de error en error, porque no nos llenamos de la presencia de Dios. Porque no entendemos qué es escuchar a Dios, enriquecernos de Dios para tener una vida óptima como hijos del Padre. Y en resumidas cuentas, lo único que nos falta es fe para poder escuchar. ¿Sí? Y 2, y cumple la voluntad de mi Padre. ¿Por qué Dios es tan incisivo en que cumplamos la voluntad del Padre?
Desde pequeño me enseñaron que el que obedece no se equivoca. Entonces contextualizo el hecho de cumplir la voluntad del Padre con la primera lectura. ¿Qué nos narraba la lectura del libro del Génesis hoy? Adán y Eva, a quien Dios les dio el paraíso. Y Dios le dijo, si me van a sembrar una matica de naranja, pregúntenme y yo les digo si sí se puede o no se puede. Si me van a traer vacas, pregúntenme y yo les digo dónde colocan las vacas. Si van a traer a vivir a la suegra de ustedes aquí, pregúntenme, yo les digo si es conveniente o no es conveniente. Y ellos hicieron todo lo contrario a lo que Dios les había dicho. Por eso decimos que es el pecado de la desobediencia. Entonces, como le desobedecieron a Dios, fueron expulsados del paraíso, ¿o no? ¿Y a dónde llegaron? Al destierro. Al destierro. ¿Y cuál fue la consecuencia de ellos? ¿Se salvaron o se condenaron? Y cuando nosotros le obedecemos a Dios, ¿qué nos pasa? ¿Nos salvamos o nos condenamos? ¿Y por qué nosotros somos tan masoquistas espirituales que sabemos que lo que estamos haciendo no es correcto porque le estamos desobedeciendo a Dios y a pesar de saberlo, a pesar de experimentarlo, a pesar de sentirlo, lo seguimos haciendo? ¿O es que vivir de mal genio es muy chévere? ¿Y cómo nos sentimos? ¿Y por qué seguimos poniéndonos de mal genio? Hablar del prójimo es muy chévere. ¿Y cómo nos sentimos? ¿Y por qué lo seguimos haciendo? Decir mentiras es muy chévere. Y si sabemos que no es chévere, ¿por qué lo seguimos haciendo? Y por no ser obedientes a la voluntad del Padre y permanecer en el pecado original, que nos lo planteaba el Génesis, estamos condenándonos y no salvándonos. Y se los coloco polo a tierra con un ejemplo muy tonto que ya me lo he escuchado en otros momentos. Si yo como pimentón y el pimentón me hace daño, porque es que me da reflujo, porque es que me da distensión abdominal, porque es que se me tira al día, pues cuando yo voy a cocinar no le echo pimentón a la comida. Y cuando yo voy a un restaurante le digo al mesero, por favor, no le pongan pimentón a mi plato, porque sé que el pimentón me hace daño. ¿Por qué si yo sé que las mentiras, el mal genio, la arrogancia, el rencor, el odio, la avaricia, la intransigencia, me hace sentir tan mal, ¿por qué lo sigo haciendo? Deme una respuesta. Porque no tenemos conciencia de lo que es salvación, de lo que es condenación, porque no sabemos realmente qué es vivir en el paraíso o qué es vivir realmente en el desierto. Y por eso el Señor en su palabra es muy claro cuando dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Porque si nosotros miramos nuestra vida con lo que hoy el Señor nos plantea en su palabra, ni le escuchamos ni le obedecemos. Y por eso no vivimos como dignos hijos del Padre. La invitación del Señor hoy es muy clara y es que si queremos realmente vivir como iglesia, si queremos realmente dignificarnos como hijos del Padre, pues simple y llanamente es tan sencillo como renovarnos en la fe, vivir en una actitud de escucha al Padre y esforzarnos por cumplir la voluntad de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine y que a través de su palabra entendamos con quién debemos vivir para poder ser verdaderos creyentes. Amén.